Todo el mundo conoce su nombre. Si lo buscas en Internet, al instante obtendrás más de 80 millones de resultados. Y es que, sin lugar a dudas, el siniestro naval por excelencia es el Titanic. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Hoy, 14 de abril de 2021, se cumplen 109 años del hundimiento del Titanic. Por ese motivo, os presento hoy el primer vídeo de lo que va a convertirse en una nueva sección aquí en mi canal, compuesta por diversos episodios sobre el Titanic y el misterio que envuelve su tragedia. A lo largo de esta serie descubriréis curiosidades, misterios sin respuesta, graves negligencias y terribles teorías de la conspiración que os aseguro que pondrán patas arriba todo lo que sabíais hasta ahora del Titanic. Pero antes de llegar a todo ello, vamos a comenzar la historia por el principio, así que siéntate y disfruta de este vídeo, porque hoy voy a contarte la tragedia del Titanic. A lo largo de los años se ha hablado mucho sobre este barco y se ha construido una enorme leyenda alrededor de su historia. Pero lejos de lo que la mayoría piensa, el Titanic ni era el barco más veloz de su época, ni su tragedia fue la más terrible de la historia naval. El Titanic fue un buque transatlántico que se construyó entre los años 1909 y 1912 en los astilleros de Harland & Wolff de Belfast, Irlanda. Su propietario era la compañía naviera White Star Line, que a su vez mandó construir otros dos enormes transatlánticos, llamados Olympic y Britannic. Los tres barcos hermanos tuvieron trágicos destinos, pero esa es otra historia que voy a dejar para otro capítulo. Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, decidió construir este trío de grandes transatlánticos para competir con los nuevos barcos de la naviera rival Cunard Line. Los barcos de esta naviera, llamados Lusitania y Mauretania, se habían convertido en los transatlánticos más grandes, lujosos y rápidos del mundo, ganando incluso la apreciada banda azul, galardón que se daba a la travesía más rápida. Los tres buques de la White Star Line habían sido diseñados para superar a los buques de la Cunard Line y al resto de rivales europeos, tanto en tamaño como en seguridad y en elegancia. Tras diseñar a estos buques, se decidió que se llamarían Olympic, Titanic y Gigantic, como referencia a las tres grandes razas más poderosas de la mitología griega. Olympic, por los dioses olímpicos, Titanic, por los titanes, y Gigantic, por los gigantes, aunque finalmente el nombre de este último fue cambiado a Britannic tras la tragedia que sufrieron sus dos hermanos. El Titanic fue construido junto a su gemelo, el Olympic. Se construyeron a la vez, ya que el astillero tuvo que acomodarse para construir un barco de aquellas dimensiones tan descomunales. La construcción del Titanic fue financiada por el empresario estadounidense J.P. Morgan. Costó $7,5 millones de aquella época, lo que actualmente equivaldría a unos $172 millones. A las 12:13 del 31 de mayo de 1911, el Titanic fue finalmente botado al mar tras 2 años de trabajo. Después de la botadura, se inició el proceso de equipamiento del buque, que duró casi 1 año más, hasta que finalmente llegó el gran día que todos esperaban. El Titanic tenía 267 metros de eslora, pesaba más de 52.000 toneladas y podía llegar a una velocidad máxima de 23 nudos. Se nombró como capitán a Edward Smith, un veterano de 62 años que había estado trabajando recientemente a bordo del barco gemelo, el Olympic, y que iba a jubilarse tras el viaje inaugural del Titanic.
Todo apuntaba a que el esperado viaje inaugural iba a ser todo un éxito. Se invirtió muchísimo dinero en publicidad y todo el mundo soñaba con viajar en el que parecía ser el barco más lujoso del mundo. Pero lo cierto es que muchos piensan que la desgracia y el malfario de este barco empezó mucho antes de que el casco tocara el mar por primera vez, ya que durante los trabajos de construcción en el astillero murieron de forma accidental 2 trabajadores. Además, un hecho que a mí personalmente me parece muy escalofriante es que 14 años antes, en 1898, un señor llamado Morgan Robertson, que era escritor de relatos cortos y que había trabajado como oficial de la Marina Mercante estadounidense, escribió un libro llamado Futility, o El naufragio del Titán, que hablaba de un transatlántico llamado Titán, que navegando el 3 de abril a medianoche a una velocidad de 25 nudos, chocó contra un iceberg en su viaje inaugural, y murieron un gran número de pasajeros. Robertson también escribió que el Titán era un buque con exceso de lujos para pasajeros millonarios, pero que tenía una cantidad insuficiente de botes salvavidas. Todo esto estoy segura de que ya os va sonando, pero como os dije, se escribió 14 años antes de que el Titanic existiera. Dado que incluso la fecha del hundimiento de este barco en la ficción coincide casi con la del Titanic, mucha gente cree que este libro no era una mera casualidad, sino que la historia ficticia del Titán era un aviso y una premonición de lo que sucedería con el Titanic, y es que parece ser que el Titanic estaba maldito ya desde antes de nacer. Después de años de duro trabajo, llegó el esperado día de la inauguración. Era el 10 de abril de 1912 y el puerto estaba repleto de personas que admiraban al enorme barco que estaba preparándose para zarpar. Con una tripulación formada por casi 900 personas y más de 1.300 pasajeros repartidos en 3 clases o estatus sociales diferentes, a las 12:15 del mediodía, el Titanic zarpó rumbo a Nueva York. Los primeros días del viaje parecía que transcurrían con normalidad, pese a la experiencia tan diferente que suponía la estancia para cada persona, dependiendo de en qué clase estaba viajando. Para que os hagáis una idea, un billete de primera clase costaba unos $4.350, mientras que uno de segunda rondaba los $1.750 y uno de tercera apenas costaba $30. Así que podéis imaginaros que la experiencia de un pasajero de tercera clase era totalmente diferente al viaje de ensueño que estaba teniendo una persona que viajaba en primera clase. Todo parecía estar en orden, hasta que durante la tarde del segundo día, el día 12, el Titanic recibió el primer aviso por avistamiento de bloques de hielo en la ruta. El día 13 llegaron más avisos procedentes de otros buques, pero durante varias horas parece ser que el telégrafo del Titanic dejó de funcionar y se perdió la comunicación. Cuando se restableció, los telegrafistas empezaron a recibir avisos de peligrosos icebergs avistados, los cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta por los oficiales al mando. Esta fue probablemente la primera gran negligencia de una serie escalofriante de sucesos y decisiones que sin duda contribuyeron a que tuviese lugar la tragedia. Según se dice, los avisos por hielo e icebergs fueron tomados como meras advertencias, así que se decidió confiar solamente en los vigías, creyendo también que a un barco de semejante tamaño como el que tenía el Titanic, un simple iceberg no podía hacerle ningún daño considerable, como si se lo haría, por ejemplo, a un pequeño barco pesquero. La segunda gran negligencia fue el aumento de la velocidad.
El Titanic viajaba a una velocidad de crucero de 22 nudos, pero recordemos que su naviera, la White Star Line, quería competir con sus rivales de la naviera Cunard Line, la cual, como os he contado antes, había ganado la prestigiosa Banda Azul por la velocidad de sus travesías. Así que consideraron que sería todo un éxito que el barco llegara a Nueva York antes de lo esperado, y que ganar la Banda Azul sería la guinda que ensalzaría a la naviera por encima del prestigio de su competidor. No obstante, muchos estudiosos de esta tragedia creen que realmente en ningún momento se aumentó la velocidad y que simplemente se trata de una leyenda urbana que se ha creado a lo largo de los años. Al día siguiente, el día 14, el mar estaba tranquilo. No había ni una sola ola, lo cual preocupó al capitán del barco, ya que con el mar en calma era mucho más difícil divisar un iceberg. Cuando había olas se encontraban más fácilmente los bloques de hielo, puesto que las olas rompían contra ellos y servían como aviso para los barcos, pero aquella tarde aquello no era así. Por ese motivo, el capitán decidió reforzar la seguridad, y aunque al caer la noche el cielo estaba despejado y repleto de estrellas, aquella aparente paz iba a romperse en cuestión de minutos. A las 10:30 de la noche, puesto que todo seguía tranquilo, el capitán decidió retirarse y descansar, y dejó al mando al primer oficial. Todo estaba en completo silencio, hasta que a las 11:40 el vigía Frederick Fleet rompió el silencio haciendo sonar la campana al avistar justo por proa una gran sombra. Rápidamente llamó al puente de mando, donde el primer oficial ordenó al timonel girar el timón a estribor. Ordenó también parar a la sala de máquinas, con la esperanza de que de ese modo el impacto, que iba a ser inevitable, fuese a una velocidad menor y por lo tanto menos intenso. La estrategia de actuación fue rápida y, según los expertos, también fue acertada, pero aunque no llegó a producirse un choque frontal, no pudo evitarse que el casco rozase con la parte sumergida del iceberg. La fricción del hielo contra el barco y la gran velocidad a la que aún iba generó la energía suficiente como para desgarrar las planchas de acero de estribor, provocando una apertura de 11 metros de longitud, y aunque la anchura de la rotura no superaba los 5 centímetros, al afectar algunas de las salas de calderas, le produjo al barco un daño mortal. Rápidamente, 5 compartimentos se inundaron. El Titanic estaba previsto para aguantar a flote con un máximo de 4 compartimentos inundados, así que tras evaluar rápidamente los daños e informar al capitán, este supo que el barco no tenía salvación. Oficialmente se dice que se ordenó detener el barco totalmente, pero años después, durante la investigación, un superviviente declaró en el juicio que durante los primeros minutos el capitán puso en marcha el barco nuevamente durante unos 5 minutos. De ser real esta afirmación, esta habría sido otra gran negligencia, ya que poner en movimiento el barco habría agravado la situación, dado que la marcha hacia adelante supuestamente habría hecho aumentar la presión del agua entrante en las roturas de las salas de calderas 5 y 6, y quizás dicha presión también habría agrandado las fisuras ya existentes en el casco. 25 minutos después del impacto, a las 12:05, se ordenó la evacuación del barco. El capitán dio orden de preparar los botes salvavidas y 10 minutos después, los operadores de radio empezaron a lanzar las primeras llamadas de socorro. El Titanic llevaba 14 botes salvavidas, 2 chalupas y 4 lanchas plegables de lona, es decir, 20 embarcaciones en total, con una capacidad para 1.178 personas. Sin embargo, a bordo del buque había aquella noche 2.207 personas. Había más de 1.000 personas que iban a quedarse sin sitio debido a la falta de recursos salvavidas. De aquella trágica noche se aprendió la lección que dio origen a la normativa de salvamento que ha llegado a nuestros días, y es que, actualmente, todo aquel que va a bordo de una embarcación tiene sitio en las lanchas salvavidas. Una hora después del impacto, a las 12:45, se botaron los 2 primeros botes. Fue aquí cuando comenzó la segunda gran tragedia de la noche, y es que se clasificaron las vidas de las personas en función de la clase social en la que viajaban, así que en principio dieron prioridad a los pasajeros de primera clase.
Fue una de las decisiones más vergonzosas que se tomó aquella noche, y aunque hoy en día muchas personas niegan que esto fuera cierto, no hay más que ver las estadísticas, pues se salvaron el 72% de los pasajeros de primera clase, el 52% de los de segunda y solo el 25% de los de tercera. Los primeros botes se ocuparon con menos pasajeros de los que realmente cabían, pues los más ricos decían que querían estar cómodos, y la tripulación lo permitió. Cuando ya había varios botes en el agua, fue cuando tomaron realmente constancia de la gravedad de lo que estaba pasando y empezaron a llenarlos hasta el máximo de su capacidad. Se les dio preferencia a las mujeres y a los niños, y solo cuando estos estaban ya en los botes, se empezó a embarcar también a los hombres. Mientras esto sucedía, poco a poco el barco iba inclinándose hacia adelante. A la 1:30 la proa finalmente tocó el agua y la popa se elevó mostrando las hélices colosales, anunciando que el final estaba cerca. Los responsables de cada bote empezaron a alejarlos del barco, sabiendo que en el momento en que éste se hundiera, la fuerza que provocaría podría arrastrarlos con él. Algunas personas, desesperadas, se lanzaban al agua desde el barco, pero dada la temperatura de esta, aunque supieran nadar, la esperanza de vida dentro del mar era de un máximo de 10 minutos antes de que la hipotermia causase un colapso multiorgánico. 2 horas y 40 minutos después del impacto, a las 2:20 del lunes 15 de abril, la popa del Titanic se alzó completamente, las luces se apagaron, el barco se partió en 2 mitades y rápidamente se sumergió en el agua, dejando a su alrededor a varios cientos de pasajeros que se debatían en el agua helada sin esperanza de salvarse. Comenzó entonces una pelea por la supervivencia, ya que muchas personas moribundas que flotaban por el agua trataban de subir a los botes, y los pasajeros de estos les empujaban para no dejarles subir. De las 20 embarcaciones que os he dicho, solo una, la del oficial Lowe, regresó a las 3 de la madrugada al lugar del hundimiento y rescató a varias personas que aún seguían con vida. Una de las mayores polémicas de aquel día fue lo que sucedió con las llamadas de socorro. Para mí se produjo lo que fue el colofón de la tragedia. Se dice que el Titanic tenía una emisora tan potente que al transmitir interrumpía las comunicaciones de todos los buques cercanos, así que era imposible no escucharle. Como habréis visto en las películas que se han hecho sobre el Titanic o lo que se suele contar en los libros sobre este accidente, el Titanic envió muchos mensajes de socorro y solo un barco los recibió, pero como este estaba lejos, llegó horas después del hundimiento. Sin embargo, esto no es del todo cierto, pues cerca, a pocas millas de su posición, había otros buques que recibieron también las llamadas de socorro, y a pesar de haber podido llegar en cuestión de minutos y haber salvado a un gran número de personas o haber evitado incluso que hubiera una sola víctima, no respondieron e ignoraron al Titanic. Uno de ellos era el pesquero de focas noruego Samson. Este barco se dice que estaba realizando una actividad ilegal, como es la pesca furtiva de focas, así que cuando recibió las llamadas de socorro del Titanic, sabiendo que estaba ya en aguas estadounidenses de forma ilegal, decidió ignorar los mensajes y alejarse de la zona a toda velocidad, dejando al Titanic a su suerte. No obstante, en mi opinión, la peor actuación de todas fue la del buque llamado Californian, el cual estaba a solo 10 millas, lo que equivaldría a 15 o 16 kilómetros de distancia. Este buque había advertido horas antes por radio al Titanic de la presencia de un campo de hielo en la zona, y por esta razón el Californian se había detenido para pasar la noche. Como os he dicho anteriormente, desde el Titanic se habían ignorado estos avisos. Horas más tarde, el Titanic adelantó la posición del Californian, que sobre las 10 de la noche divisó las luces del Titanic por delante de su posición. A partir de ese momento, desde el Californian, sus oficiales se mantuvieron impasibles, viendo las cosas tan raras que hacía el Titanic a lo lejos, como el movimiento brusco de viraje o el lanzamiento de cohetes cerca de ellos. Pero no
no se acercaron. Según los informes, el telegrafista del Californian se había ido a dormir y a ningún oficial se le ocurrió ir y despertarlo para que tratara de contactar con aquel barco que hacía cosas tan extrañas y que disparaba cohetes sin parar, para preguntarles qué estaba sucediendo. De hecho, imaginad si estaban cerca que desde la cubierta fueron viendo cómo las luces del Titanic iban adquiriendo posiciones extrañas a medida que el barco se iba inclinando antes de partirse, pero en ningún momento les ayudaron. No volvieron a encender la radio hasta después de las 5 de la madrugada, pero para entonces ya era demasiado tarde. Las investigaciones que se realizaron posteriormente condenaron al capitán del Californian por no haber ido al rescate del Titanic y haberse quedado simplemente mirando. Quienes sí respondieron a las llamadas de socorro casi de forma inmediata fueron el Frankfurt y el Carpathia, aunque el primero estaba demasiado lejos. El Carpathia, que se encontraba a unas 58 millas de distancia, viró rápidamente y fue el único barco que acudió en su ayuda. Llegó al lugar del hundimiento sobre las 4 de la mañana, algo más de hora y media después de que el Titanic hubiese desaparecido bajo las aguas, cuando la hipotermia había hecho ya estragos, así que encontró flotando en el mar a una inmensa cantidad de cadáveres de todas las edades. Durante más de 4 horas, el Carpathia estuvo buscando botes entre la inmensa oscuridad de aquella noche, y de los 20 que tenía el Titanic, pudo encontrar y salvar solo a 13. Dadas las condiciones de los supervivientes y las del Carpathia tras haber hecho el peligroso viaje a toda velocidad entre los campos de hielo para salvarles, se decidió que no estaban en condiciones de hacer el viaje de vuelta a Europa, así que dada la proximidad, lo mejor sería llevarles a Nueva York. Durante su viaje hacia Nueva York, entraron en contacto con el Olympic, el barco gemelo del Titanic, que también había recibido la llamada de auxilio y que pese a haber dado la vuelta, estaba a un día de distancia y llevaba toda la noche navegando a máxima velocidad sin parar. Desde el Olympic le pidieron al capitán del Carpathia que les transfiriera a los supervivientes y que ellos mismos les llevarían a Nueva York, pero el capitán del Carpathia se negó a hacerlo, ya que las personas seguían muy traumatizadas y consideró que obligarles a embarcar en un buque idéntico al que acababan de ver naufragar no haría más que agravar su trauma. Al Carpathia popularmente se le conoce como el barco de las viudas, ya que cuando llegó, la gran mayoría de supervivientes a los que rescató eran mujeres que acababan de quedarse viudas. De las más de 2.000 personas que viajaban a bordo, solo 712 sobrevivieron aquel día. Tal vez, si el Titanic, tras haber recibido los avisos por hielo, hubiera bajado a una velocidad prudencial de 12 o 14 nudos, habría tenido más tiempo para esquivar el iceberg, y aunque hubiera llegado con retraso a Nueva York, al menos habría llegado. Son muchas las cosas que aquel día se hicieron mal, y aunque el pasado no puede cambiarse, la historia del Titanic tiene que servir de ejemplo para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me despido ya de todos vosotros y os veo muy pronto en un próximo vídeo.